Vamos a ver, estamos. Sí, estamos bien. Listo. Bueno, gracias a todos los que se acercaron hoy tanto en formato físico como virtual, a esta nueva clase del curso de formación política. Hoy tenemos una clase especial, especial por varios motivos. Primero porque la charla en sí no la voy a dar yo, sino que la va a dar un profesor invitado, que es el señor Mauro Becerra. Muchas gracias. Mauro es el responsable de Trench, que es una agencia dedicada al tema de estrategia, comunicación. Además de tener esa empresa, particularmente maneja la cuenta mía, la de García Moritán y algunas otras cuentas importantes. Tuvo experiencia, además, haciendo prensa desde dentro de la gestión, así que un poco le ha tocado estar en varios lados del mostrador. Y uno de los temas que habían pedido para este curso era justamente poder charlar un poco acerca de cómo vincularnos, cómo posicionar nuestras ideas, nuestras propuestas en los medios. Así que lo que le planteé a Mauro es que en la charla de hoy podamos abordar un poquito el proceso de mejor dicho, la generación de noticias, la formulación de noticias. Creo que el punto más interesante, y con esto le cedo ya la palabra a Mauro, es que uno cuando piensa una estrategia, una acción, una iniciativa, eh, muchas veces la piensa a partir del contenido de la propuesta en sí y pierde de vista quizás una de las dimensiones de análisis hoy más relevantes, que es la noticiabilidad y o cómo se va a comunicar esa acción. Creo que el insumo fundamental que va a aportar Mauro hoy es ayudarnos a quizás pensar a partir de los medios como clientes para que a la hora de planificar nuestra acción política logremos impactar y que nos den pelota. Bien, Dicho esto, muchas gracias primero por la invitación, gracias por el espacio y bueno, además, muchas de las cosas que vamos a charlar hoy las vivimos diariamente, así que también está bueno intercambiar desde ahí. Bueno, algunos ya han estado en alguna charla mía, así que si no spoileen, si ven algún contenido en el cual ya hemos charlado. Vamos a estar viendo una presentación con distintas partes. Vamos a ver si desde acá estamos bien. Obviamente, como es menester en estos casos, debe fallar al principio. estamos, no estamos. Si la probamos, para que no me deja mentir, andaba. Ahí va. Lo primero que tenemos que entender es cualquier institución, candidato, empresa, campaña y demás, va a convivir con dos características o con dos tipos de características puntuales. Por un lado vamos a tener los atributos, que son las cuestiones genuinas del candidato, de la empresa, las características que tienen que ver con su identidad, y por el otro vamos a ver los valores, que es cómo esos atributos se ven reflejados hacia la sociedad. Digamos, puede ser un candidato familiero, joven, puede ser un candidato de mayor edad, con mayor experiencia, con mayor bagaje académico, que eso es la realidad de la cuestión y muchas veces lo que vamos a encontrar es que hay un desfasaje o una ruptura entre lo que esos atributos son originalmente y lo que terminan comunicando a el resto de la sociedad a través de los medios o a través del espacio que sea, ¿no? Entonces, como para entender esto, ¿no? Que hay cosas que son una realidad y cosas que son expresadas de otra manera, es fundamental para seguir avanzando en este recorrido y que tiene que ver por qué una empresa, por qué una campaña, por qué hay que prestarle atención a los medios, por qué trabajamos con los medios. A ver si alguno se anima a tirarme alguna idea. ¿Por qué hay que tener relación con los medios? Es un mecanismo para hacerlos visibles. Es cierto, es cierto. A ver, tenemos la certeza de que lo que sale en los medios tiene algún impacto en la sociedad. La tenemos en base A la opinión pública. Ay, se movió todo de golpe. Perdimos, perdón. Bueno, no, vamos a tener que volver para atrás. Y ahí vamos a salir a. Voy a hacer con la mano, por favor. Sí, si no lo ponemos Ahí ahí. está. Ahí, estabas bárbaro. ¿Cómo es tu nombre?
Leandro, estabas bárbaro por donde ibas. Ahí lo tenemos a Bernard Cohen, que en 1963, justo antes de Chapel Hill, que es el primer estudio de Agenda Setting, nos va a decir que los medios no tienen éxito de decirle a la gente qué tienen que pensar. Durante la primera época del siglo XX estaba la famosa teoría de la búsqueda hipodérmica, en donde todos creían que los medios bajaban un mensaje y la gente no podía, bajo ningún punto de vista, resistirse a eso. ¿No? Esta idea de Orson Welles de que contó la guerra de los mundos y la gente se suicidaba, bueno, ¿no? Digamos, una cosa muy propia de la Primera Guerra Mundial, del conductismo. Entonces, esa idea, que hablaba de efectos ilimitados de los medios, decayó y dio lugar, obviamente, ¿no? Como toda ciencia se va investigando, y dio lugar a una segunda etapa, cerca de la Segunda Guerra Mundial, en donde, que es conocida como Mass Communication Research, que nos va a decir, no, pará, los medios tienen limitaciones. ¿Tiene limitaciones? Sí, pero posteriormente a esa etapa va a aparecer el primer estudio que da por sentado, ¿tá?, el efecto de los medios, que es esa hermosa glorieta de Chapel Hill, Universidad de Carolina del Norte, y los dos que están a los costados son Shaw y McCombs, que son los primeros que hacen un estudio de agenda setting y comprueban que había una correlación entre los temas que los medios de comunicación expresaban y la interpretación del electorado a la hora de priorizar los problemas en una elección. Lo hicieron en la elección de 1968, una ciudad chiquita, un sistema de medios chiquito, y fue el primer estudio en el que se pudo comprobar correlación entre estas dos cosas. Entonces, en definitiva, los medios van a estar influyendo en los temas que la gente tiene que analizar. No nos va a decir exactamente qué pensar, pero sí nos van a dar una lista de temas que son prioritarios y que tienen que estar en una agenda. ¿Vamos a pasar? Gracias, Adri, por estar ahí. En fin, bueno, y esa es la conclusión del mismo estudio, ¿no? Los medios como que le indicaron a la gente qué temas eran importantes y qué temas no. Esto es importante para saber por qué hay que trabajar un esfuerzo de estudio. Después, ya a esta altura del partido hubo centenares de estudios de agenda setting en distintos sistemas de medios, en distintas ciudades. Hay uno muy reconocido, si a uno le gusta el tema, del año 2004, hecho en la ciudad de Buenos Aires en una elección. Entonces, pero lo importante, lo que nos tiene que quedar acá es esto. O sea, los medios, que si bien tiene una realidad bastante particular actualmente, y ahora vamos a ahondar en eso, siguen teniendo todavía poder de formar opinión, y más allá de formar opinión, de decir qué temas son importantes para una sociedad. Siguiente. Bien, acá tenemos Homero, ya algunos lo han visto esto, pero los Simpsons tienen una respuesta para cada cosa de la vida. Puntualmente acá, vamos a ver qué pasa cuando uno no presta atención a ese sistema de agenda que tienen los medios, cuando uno se deja llevar, cuando uno no interviene correctamente, y cómo los medios tienen su propia lógica. Suelo decir que así como uno va con un abogado al sistema judicial, el sistema de medios hay con un especialista, con una estrategia de medios, hay que ir, porque si no, pasan cosas como... ¿De lo más? Ahora vamos a hacer todo el tiempo ejercicio. Cada vez que tengo un tapa, Cada vez que recién escuché un mensaje del aire que me dijo que No, menos mal, no te desociando. que le digamos al electricista para hacer la instalación. Pero, ¿qué lo llamo, no? pero tenemos el... No. Le pregunto cuándo puede ir. Programa de la tarde, no importa, no lo vio nunca, pero sus lágrimas son la mayor evidencia que podemos tener. El tipo es culpable, ya está. Y me dijo que se le paga cuando se termina el trabajo, me dijo. Bueno, porque está para los materiales. La buena dale decir que sí. Atentos al argumento que viene ahora, ¿eh? Ahora le mando. Uf, calor. Difícil estar en contra de esta mujer, ¿no? Digo, menos o menos Simpson, más dinero para escuelas públicas. Si no, me iba para casa, ¿viste? Guardia de noticiero. Pero, Insistente los medios, ¿no? Cuando se ponen con algo, cuando se dispara una crisis. Homero Simpson rotando lentamente.
Otra, encuesta telefónica. ¿Se construye sentido o no se construye sentido? Bien, ahí lo tenemos a Homero pesadumbrado. Siguiente. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona la agenda setting? Primero, en un primer nivel, lo que vamos a encontrar es que hay una agenda de temas que tiene la propia agenda de medios, se nutre de temas. Hay temas que entran y temas que no entran. Eso es bastante corto. ¿Tá? Entonces, la primera barrera a vencer es que lograr que nuestro tema tenga suficiente relevancia como para entrar en esa agenda. ¿Tá? Y eso se hace de varias maneras. Se hace mirando la agenda diariamente, a ver cómo se viene desempeñando, buscando similitudes, buscando complementariedades a los temas que nosotros tenemos, y ahí vamos a detectar las primeras grietas en la agenda como para poder meter información nuestra. ¿Está? Y el segundo nivel recién de la agenda es trabajar los atributos. O sea, una vez que estamos adentro, después vemos si dicen que esto es blanco, negro, gris o la definición que quepa, pero primero hay que estar adentro. Y una vez que estamos adentro, empezamos a trabajar sistemáticamente en que sean los atributos que creemos, o sea, que se vean reflejados los atributos correctamente y que los valores que ve la gente sean los mismos que el espíritu de nuestro candidato, de nuestra campaña, de nuestra empresa. ¿Está? Cuando me preguntas, repetilas, así las escucho. Ah, bien, perfecto. Bien, y otro fenómeno que suele darse muy, muy presente en el sistema de medios es el corte de agenda. ¿Tá? ¿Por qué aparece el corte de agenda? Muchas veces, básicamente porque el tema no es noticiable, porque carece de interés. También por presiones internas del medio o externas hacia el medio. Y también por ideas previas del medio o de los periodistas, por temas de egos también. Digo, hay toda una comunidad en la cual vamos a estar ahora explicando un poco que tiene que ver con estas definiciones decididamente. ¿Está? Entonces, como para repasar, primero es estar entre los temas incluidos en la agenda del día a nivel noticia. Después de eso es lograr que el tema sea contado de manera correcta para nuestra opinión. Y por último, evitar ser cortados de una agenda como para seguir teniendo esa visibilidad que vos mencionabas, Leandro. Bien. Bien, pero acá hay un tema que es fundamental, que es el framing, el marco que se le da a una determinada noticia. Acá tenemos dos alertas españolas de hace un tiempito en donde puntualmente Pedro Sánchez quería ser primer ministro, pero tenía que sentarse con la gente de Cataluña para que le den el aval. ¿Y qué pasa? Cuando leemos la noticia del Mundo, vos decís, pobre Pedro Sánchez, ¿no? Digamos, está medio frito, lo están obligando a. Y cuando lees la noticia del País, ves que decís, qué grosso Pedro Sánchez, mirá, logró el apoyo masivo. Y estamos hablando exactamente de la misma noticia. ¿Está? Entonces, una noticia, por más que esté basada en una serie de hechos concretos, puede ser enmarcada y reenmarcada y puede terminar siendo o positiva o negativa para nuestro proyecto. ¿Está? Entonces, siguiente. Ahí hago un temita. Uno de los desafíos que tenemos cuando comunicamos alguna acción o lo que fuera es que o el primero en editorializarlo sea algún medio o algún periodista que tenga una posición crítica, y en general, vale decirlo, los periodistas no suelen trabajar si otro ya trabajó. Entonces la primera noticia corre ese riesgo de que un poco establezca el frame bajo el cual se va a de alguna manera propagar la noticia. Entonces algo que conviene hacer o que nosotros a veces hacemos es con algún periodista, también eso es un tema de ir cuidando relaciones y demás, procurar de que salga la noticia como corresponde que esté enmarcado el tema, cosa de que no te lo termine agarrando, en nuestro caso, Página 12, El Destape, Ámbito o algún otro, y que de golpe diga, estos son unos pelotudos, y ya después tenés que salir. Correr de atrás. Correr de atrás. Y muchas veces también lo que va a pasar es que hay o datos inexactos o maldades, donde ahí el equipo de gestión de prensa es clave, porque son los que van a estar llamando a cada redacción a decir esto está mal, corregí esto, da la vuelta, cambia el título. Y más de una vez hemos logrado dar vuelta una ola. Y a la inversa me ha pasado cuando no existía Mauro, que se nos propagaba mal una noticia y nos entraba el pijazo hasta
Y peroné. Voy a registrar académicamente el término. Sí, es así, exactamente, digamos. Para que tengan una idea, cuando una noticia sale fuera del marco que nosotros proponemos, cuando uno demora aproximadamente en la primera hora, va a tener que intervenir entre 5 o 6 medios. Cuando pasan 2, vas a tener que intervenir en 25 o 30. Y cuando pasan 6 horas, ya aparece el control. Ya es imposible revertir que haya varios medios replicando esa misma información. Tiene mucho más que ver con la actualidad. Esto hace 15 años atrás, que verdaderamente es muy poco. Digo, yo trabajo de los 19 años, tengo 42, o sea, yo vi esa época. Vos no tenías este problema. Vos, como el ciclo era diario, ahora vamos a ir a eso, era mucho más fácil de contener cualquier desvío. Ahora es viralizado, se viraliza. Bien, y vamos a ir a... Sí. Pasaba hace 10 años, eran mucho más, estaban de ser mucho más independientes, guardaban el prestigio del medio. Era una cosa y ahora... Sí, no pasa... Perdón, ¿cómo es tu nombre? Marcelo, lo que mencionabas es que hace 10 años, repito para que quede el registro, que hace 10 años los medios buscaban ser más independientes y que ahora, y resguardaban su prestigio, y que ahora, en base a que eso no es tan así, por eso sería este cambio que estoy mencionando. No es el caso. Hoy principalmente casi el único valor que le queda a los medios de comunicación es el valor reputacional, es el valor marcario. Después todo lo que es estructura es altamente obsoleto en su mayor parte. Por lo cual tiene más que ver con cómo se deformó el sistema de generar noticias, que ahora lo vamos a comentar. Tiene más que ver con eso. Con que un periodista hace 10 años trabajaba 5 notas para completar más o menos una página y media durante 6 horas y la mayor parte de su día estaba en la calle. Hoy un periodista está sentado todo el tiempo en una computadora, tiene que generar entre 12 y 14 notas diarias y trabaja con insumos que le dan las distintas áreas de prensa. Entonces no tiene tiempo ni de fiscalizarlo prácticamente. Y además, un ciclo que era diario ahora es constante. Entonces, por eso matan a Cacho Fontana día por medio, ¿no? Digo, está esta cosa de ya, noticia en desarrollo, y soy el primero que lo pongo. Pero hay una serie de horrores enormes. Bueno, a ver, como para tener en cuenta un contenido al que tenga ganas de leer algo, está disponible en Google, si no me lo piden. Lakoff es lingüista de los demócratas, pero hay que reconocer que la idea que tiene o que nos cuenta en este breve libro es muy buena. ¿Está? La crítica que él hace es que todo el tiempo el Partido Demócrata está construyendo sus estrategias en base a negar acusaciones de republicanos. ¿Está? Entonces, él nos va a hablar del framing, nos va a hablar de los marcos y nos va a decir, si dejo que otro fije mis marcos, aunque yo los niegue, los estoy reforzando, ¿no? Y ese es el juego del título. El título es no pienses en un elefante. Yo te digo, no pienses en un elefante, y lo primero que pensás es un elefante. ¿Tá? Entonces, tiene mucho que ver con eso. Entonces, el que tenga ganas, es un librito muy cortito, muy interesante, y aparte lo googlean y aparece el PDF inmediatamente. Siguiente. Bien, ahora, volviendo al tema de los medios. Los medios eran el cuarto poder, ¿se acuerdan? ¿No? Hasta hace bastante poco, y tenemos una imagen de la renuncia de Nixon después del Watergate, o sea, se han llevado puesto ni más ni menos que al presidente de la primera potencia mundial. ¿Está? Bien. ¿Ahora son el cuarto poder o es un poder de cuarta? No lo sabemos. Están en un momento bisagra los medios. Y con esto no quiero desprestigiar a los medios y al periodismo. Para mí es absolutamente indispensable que en cualquier sociedad haya intermediación informativa y haya validación de información mediante práctica periodística. O sea, ahí está la gran oportunidad de los medios, ¿no? Digamos, de tener comunidades formadas y especializadas en chequeo de información. En un mar de fake news como el que se viene, que es cada vez peor, y que hoy cualquiera de nosotros desde un celular puede alterar pruebas que son verdaderamente sólidas o creíbles por cualquiera. Ahí va a estar la gran oportunidad de los medios de comunicación y de las marcas. No por nada, para mover fake news se suelen hacer cuentas truchas de medios de comunicación. ¿Está? Pero están en un momento de crisis muy profunda. Sí. ¿Por qué?
Los medios tienen un carácter trivalente, son tres cosas al mismo tiempo. Son una empresa, son un actor político y son una comunidad profesional. Una empresa que necesita facturar, pero que ve que el core de su negocio, que era vender publicidad, está no solo amenazado, sino que ya ha comprobado que no es la manera más efectiva, por lo cual ese grifo se está yendo por otro lado, esa torta se está yendo hacia las redes, se está yendo hacia todo lo que es digital. Por ende, ese rol de actor político decisivo que mencionábamos hoy, de formar una agenda y definir temas, está cada vez más debilitado. O sea, cada día los medios de comunicación pierden lectores más fieles y la camada que se va incorporando consume medios cada vez más ligeramente o se informan por redes, ¿no? Digo, dígame los jóvenes. Y cae la credibilidad, ¿no? Digo, antes el periodista de alguna manera era un validador o invalidador de actores y de mensajes, y cada vez menos están en ese lugar de legitimadores de cosas. Sí, Digo, yo creo que todavía lo mantienen y que es el principal valor, pero que sí, que no lo están cumpliendo, se ven forzados por la situación a no cumplirlo completamente. Pongo el caso, si se quiere, de Trump como cuestión ejemplificadora en términos políticos. Digo, Trump fue un actor que claramente el establishment mediático se le cagó de risa, Es cierto. y que de alguna manera todos los tipos que se suponía tenían autoridad para decir a quién había que votar, a quién no había que votar, quién era bueno, quién era malo, dijeron este es un pelotudo, y el pelotudo fue presidente de los Estados Unidos. Entonces, sí, es cierto. yo creo que está en crisis ese rol de actor político. También es cierto que eso depende de cada país, de cada provincia, de cada comunidad, de cada grupo etario. Digo, el grado de penetración y de incidencia varía, y a raíz de este peso que tienen, digo, también es que muchos medios de comunicación se han corrompido hasta la médula. Digo, no voy a exponerlo a Mauro a explicar el tema, pero lo puedo explicar yo un poquito más. La realidad es que se ha armado un esquema de pauta blue y valijeo y sobres y cosas que termina haciendo que lamentablemente cuando uno conoce cómo funcionan las cosas, que aparte debo destacar, nosotros como práctica profesional nunca hemos entrado en esa lógica y en esa dinámica, inclusive quizás en perjuicio nuestro, pero también porque de alguna manera uno termina eligiendo si convalidar o no con sus acciones y si entrar o no en algunas dinámicas que hacen, entre otras cosas, que los presupuestos en pautas de los gobiernos terminen siendo lo que son, que muchas cosas son más altos que los de muchas áreas estratégicas o prioritarias. O sea, hoy tenemos una sociedad medios política que para mí está en crisis y al punto del colapso. Pero Cada vez por por esta disminución, ¿no?, de lo que es la publicidad broadcasting, cada vez más notoria. Básicamente, había una frase histórica yo hago la analogía de 10, 15 años como para poner un límite imaginario, pero antes se decía, la mitad de la pauta que se hace en cualquier empresa o en cualquier campaña es inútil. Pero como nadie sabe qué mitad, se sigue poniendo lo mismo. Era esa la lógica de funcionamiento, y era esa la lógica de funcionamiento. ¿Qué pasó? Con la entrada de todo lo que es publicidad digital, ahora se sabe cuál es la mitad que nos sirve. Y no se está poniendo. Entonces, los medios están entrando en un esquema en el que verdaderamente los demanda o sienten más el compromiso de tener apoyo de los estados, de los tres niveles del Estado. agrego ahí una cuestión descriptiva. Los medios, como muchas empresas que a quienes les llega, digamos, o al fabricante de máquina de escribir, cuando aparecen las computadoras, tienden a tener que adaptarse o a quebrar. Yo creo que la relación espuria entre gobiernos y medios lo que está haciendo es que los medios vengan sosteniendo formatos no rentables más de la cuenta, estructuras ineficientes, y eso hace que Argentina tenga medios vetustos en algunos casos, o peor, medios nuevos que se han montado con lógica vieja para hacer negocio con el Estado. Tiempo Argentino, el Etape. Entonces, tenemos algunos problemas, para mí, de un periodismo viejo, no en edad, sino en lógica de funcionamiento, porque a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Estados Unidos, donde vos tenés esta suerte de nueva corriente periodística, de periodistas que generan comunidades, de broadcasters que tienen su propia lógica, acá capaz sería Luzu TV o alguno de los
Sí, la gran verdad es que cuando empezás a ver en esos proyectos empiezan a aparecer las facturas de Bueno, publicidad. además de que Argentina rompe todo lo que toca, pero lo que hay que entender es que estamos sosteniendo con un respirador artificial un esquema de medios que se le pasó quizás su cuarto de hora Sí, igual yo creo que es en esta algo lógica. no exclusivamente de Argentina, digamos. Esta es una crisis muy reciente, pensemos, estamos hablando de 15 años, a 20 si quieren, digo, es nada, es nada. Igual no me quiero alejar mucho, o si no, en todo caso, pautaremos en otro momento, Sigamos, sigamos. pero hay un libro excelente de Fernando Ruiz que se llama Cazadores de Noticias y que cuenta en 200 años de periodismo argentino 6 bisagras en donde verdaderamente pasaba esto mismo, ¿no? Decir, bueno, explotó todo, ¿no? Digamos, el tipo que hacía radio en 1943 y que la radio era todo y que de golpe apareció uno probando tele en Escocia y que después la trajeron acá y que ese tipo explotó todo. Para el diario, cuando aparece la radio, 1919, Primera Guerra Mundial. Chau, nos morimos todos. Dice, la cuentan por el aire encima gratis. Acuérdense que los diarios imprimían 6 veces por día, hasta 7 veces por día. Entonces, y todo el tiempo el periodismo encontró la manera de salir de eso, ¿no? Lo mismo con la tele, digo, el libro corta 1989, el copamiento de 1990, el copamiento de la tablada, telediario, 49 diario, 40 puntos de rating, o sea, lo veía todo el país. Y aparecieron los portales y obviamente Desafío rompió gran parte de lo que había. Pero bueno, digamos, estamos nuevamente en una ruptura de ese tipo. Hay que ver cómo se resuelve. Será por muro de pago, será por suscripción, por auspicio vía nota, por creación de comunidades por parte de los periodistas. Todavía no se sabe del todo, pero bueno, digamos, es que hay una crisis, es indudable. Por último, la comunidad profesional, el periodista, como les comentaba recién, digo, vio desafiados todos sus saberes, además amenazados por obsolescencia. Hoy un periodista tiene que saber algo de programación para poder insertar en una nota una georreferenciación o un tweet, tiene que saber editar video, tiene que saber editar fotos, tiene que saber cortar audios, tiene que hacer una enormidad más de notas que las que hacía antes. Entonces, para un periodista que antes iba y escribía 5 notas, las entregaba sin título para que el editor titule, y se iba a la casa a las 8 sabiendo que el diario salía impreso a la 1 de la mañana, hoy jugar en esa lógica es muchísimo más estresante. Y además, sabiendo que está en un lugar donde los números no cierran, ¿no? Entonces, la comunidad profesional también está en crisis. Sí. Entonces, en vista de eso, lo que vamos a decir, y jugando un poco con lo que cuenta Adrián Amado en la prensa de la prensa, acá tenemos dos versiones humanas de superhéroes, no son sus superhéroes en su máxima expresión. Tenemos a Superman, que no por nada Superman es periodista, porque tiene que tener la última novedad de dónde se está rompiendo la ley o dónde hay una injusticia para meterse en la cabina, cambiarse y salvar el mundo, que lo adoran todos, que está súper bien valorado. Y tenemos a Peter Parker, que es un pobre fotógrafo de diario, que salva al mundo, pero encima cuando llega al laburo el jefe lo reta, quiere meter preso al hombre araña, lo caga gritando, bueno. La gran verdad es que el periodista actualmente es más Peter Parker que Clark Kent. Tiene que lidiar contra todo lo que tiene en la calle y más, muchas veces adentro de su propio medio. Puede no estar de acuerdo con lo que está escribiendo y lo tiene que hacer. Y hay un montón de juegos en los que hay que reconocer que el periodista tiene también sus temas por atender y que suman a esta crisis que venimos comentando. Siguiente. Bueno, acá vamos a hablar un poquitito, a ver una pequeña pieza que se llama El infierno de la prensa, que es un diario de muy alta estima del Uruguay, que se llama Últimas Noticias y que está convencido de que sus periodistas son los mejores y nos va a contar un poco al respecto del tipo de periodistas. Una más. Ahí va.
Qué grosa la redacción de Últimas Noticias. Está contento, está convencido de que todos los mejores los tienen ellos. Pero bueno, acá en cierto modo hay un recorrido, si bien obviamente, sí, en donde se ven distintos perfiles de periodistas, en donde a través del castigo, digamos, castigan a los altaneros, a los que están orientados a cobrar todo el tiempo, a los que son inexactos, ¿no? Disponible para cualquiera que esté en otro lado, lo pueden ver en YouTube, El infierno de la prensa, y aparece el spot sin problemas. Bien. Entonces, repasando un poco la actualidad del periodismo, un ciclo noticioso diario que nosotros teníamos hace unos 15 años aproximadamente, o 20, como para hacer un poco más, más de lleno en esa época, nacía a la mañana, nos marcaban la agenda de la tapa de los diarios, primer análisis de la mañana, hasta el mediodía con un noticiero, después una serie de consumo un poco más, más ligero durante la primera mañana, un magazine y qué sé yo, hasta la vuelta, 18:30 ya con la noticia del día y ya con los diarios generando a todo vapor información para la mañana siguiente, cierre a medianoche en televisión y la mañana siguiente volvía a arrancar. Era un ciclo diario. Estaba en así a la mañana, moría a las 12 de la noche y así. Ahora la verdad es que el ciclo nace y muere continuamente. Cada vez que un periodista de algún portal de peso abre una página en blanco, arranca una agenda nueva. Entonces, eso hace que la inmediatez se haya vuelto regla para todo, para los medios y para trabajar con los medios. Y al haber tanta inmediatez, y como yo les decía, al tener ya en 1 hora de publicar una nota o 2 horas de publicar una nota, un pasivo real a la hora de no haber intervenido en ella, el reporting es fundamental. Hoy cualquier equipo que trabaje con prensa tiene que estar mínimo 3 veces por día relevando qué se está diciendo sobre las figuras con las que trabajamos. Y otro fenómeno que es bastante actual y que no es solo de Argentina, porque el Reuters Institute hace un informe anual donde mide en 35 países consumo de noticias y uno de ellos, por suerte, es la Argentina. Vemos que en distintos lados los medios se han ido yendo hacia los extremos para fijar la audiencia y, en cierto modo, como decía McLuhan, ¿no? Un viejo medio imita al nuevo medio. Primero es al revés y después, ya cuando se instalan, empiezan a tomar cosas de los nuevos medios. Entonces, han tomado esta cuestión de la polarización de las redes para retener la audiencia que les queda, que es cada vez menos. Entonces, ahí vamos a encontrar cambios en lo que se llama el contrato de lectura de un medio. ¿Tá? La gente lo va a empezar a consumir, no porque es imparcial, sino básicamente por todo lo contrario, porque dice lo que yo quiero escuchar. ¿Tá? Bien, bien. Bien, ¿qué hace un área de prensa, un equipo de prensa? Básicamente una persona que hace prensa, ¿no? Digamos, esta definición de Luciano Elizalde es bastante larga y a mí me gusta hacerle la autopsia porque incluye un montón de información. ¿Tá? Trabajar la prensa es tener un esfuerzo constante y continuado, semi-planificado. ¿Por qué semi-planificado? Porque hay que tener una planificación para llevarlo adelante, pero además hay que tener la flexibilidad para estar adaptándose todo el tiempo a lo que pasa en la agenda. ¿Está? Es una montaña rusa, digamos. Esto sube y baja con una velocidad impresionante. De informar y establecer relaciones duraderas o efímeras, porque a veces nos encontramos que tenemos un gran tema, que encontraste un periodista que justo estaba franqueando un sábado, te tomó la respuesta y lo resolviste. Y el tipo nunca va a tener idea del favor que te acaba de hacer. ¿Tá? Con periodistas, o sea, con el que escribe, con el que está ahí juntando la data, con el inicio del recorrido. Editores, que son los que toman ya el trabajo de los periodistas, titulan, definen los marcos de las noticias, construyen esa agenda de la que venimos hablando a nivel de grabación, ¿no? ¿Qué va acá? ¿Qué va allá? Si era notas para marquesina de la web, o en la vieja época del diario papel, si era cabeza de página, si era columna. ¿Tá? Directores de medios, que generalmente son periodísticos, que no es lo mismo que un dueño de un medio, ¿tá? Que va a mirar la parte comercial. Quiere ganar plata, básicamente, el dueño. El director no, el director cuida la línea periodística y editorial del medio.
dueño de medios de prensa para conseguir acceder a la definición de su agenda y o de los temas que son de interés. ¿Está? Volvemos volvemos a la agenda, al seteo de la agenda. En el corto, mediano y largo plazo. O sea, tenemos que estar todo el tiempo pensando que hay cosas que hay que resolver ahora, cosas que van a pasar un poco más adelante y cosas a largo aliento de la relación. Como decía Alfredo Serra, desde la puteada más intensa hasta el abrazo más cariñoso, desaparece rápidamente en las paredes de una redacción. Vos te podés recontraputear con un periodista, pero sabés que a los 3 días le tenés que volver a hablar. Y él sabe que te tiene que volver a hablar. Entonces, en el corto podés tener un montón de situaciones, pero tenés que cuidar a lo largo la relación todo lo que puedes. Sí, ahí agrego un temita que algo que normalmente se descuida y por eso está bueno tenerlo más que presente, es que más allá de que hay dueños, que hay directores y demás, los periodistas son humanos, se pueden establecer relaciones, digo, favorables o en contra, y cuando te tienen de punto la van a hacer parir, y cuando tenés un buen vínculo te van a ayudar con viento a favor en un montón de sentidos. Cualquiera que quiera hacer carrera tiene sentido que invierta tiempo, esfuerzo en generar vínculos, y lo bueno de contratar a un vocero, un prensero, una agencia que maneje medios, es que uno de alguna manera está pagando todas esas relaciones que ya estableció el otro. Entonces, en la práctica, está ahorrándose tiempo, está ahorrando, por decir una cosa, la agencia capaz a fin de año le manda una gratificación a cada periodista, va, tiene una atención, en el medio de la semana se toma un café con cada uno, lo llama por teléfono. La verdad que uno que tiene que estar ocupado de hacer el laburo que tiene que hacer, y por ende el vínculo sería peor que el que sería si no hubiera quizás una persona activamente cuidando esa relación. Entonces, dependiendo de la escala del proyecto, dependiendo el nivel de posicionamiento que cada uno tiene, puede tener sentido dar el salto del prensero. También otra cosa que pasa, y lo cuento quizás como el lado un poco más jocoso de esta industria, hay muchos, puedo decirle colegas a otros políticos. Sí. Bueno, hay adversarios que, digo, lo que Salamanca nos da, no, lo que Natura nos da, Salamanca nos presta, aplica también para cuando uno no es noticiable o uno no tiene nada interesante para decir, por más de que garpes al mejor prensero, como mucho lo que va a pasar es que el ecosistema te va a fagocitar, te van a sacar guita, un poco se te van a cagar de risa todos mandándote a un par de lugares donde está tarifada la salida, pero la realidad es que lo más importante es aportarle al ecosistema carne, sustancia, valor, y creo que un poco el diferencial, no quiero hacer autobombo, con lo cual le tiro a Mauro para que lo haga él, el valor agregado que tiene lo que nosotros hacemos es que con las acciones legales, con las denuncias, con los proyectos creativos y demás, estamos generando hechos que son de por sí vendibles. Entonces, le facilitamos un poco al ecosistema el hecho de nombrarnos, de mencionarnos, porque no hay que forzar mucho las cosas. Digo, genera clics, vendemos. Y por eso también a veces buscamos ser disruptivos, creativos en la manera de hacer las cosas, porque eso hace que el periodista quiera poner nuestra noticia arriba de la mesa. Yo creo que lo clave es la palabra que acabas de decir, que es la disrupción. En un mundo sobreinformado hasta a niveles de la toxicidad, muchas veces llamar la atención es algo muy difícil. O sea, estamos llenos de reunionismo, ¿no? De la foto de la firma del convenio de cooperación y qué sé yo, que no le interesa, pero a nadie bajo ningún punto de vista, ¿tá? Y cuando uno trae, en cierto modo, ideas disruptivas, como es el caso de que, las que muchas veces plantea Yamil y todo el espacio, al sistema de medios, genera interés, es cierto, es totalmente cierto. Se compra mucho más fácil. También es cierto que siempre es necesario que esa información sea, por decirlo de algún modo, procesada y puesta a disposición en un proceso de creación de consenso con el periodista para decirle, no, compralo que esto va en serio. Porque a veces si uno es demasiado disruptivo, hasta tiene el efecto inverso, no, pará, esto es humo, no, pará. Claro, entonces, ahí sí es cierto que hay un rol como de validación del sistema en donde uno va, dice, no, mirá que esto va a pasar así, así. ¿De dónde viene esto? No, esto viene así, va primero tal proyecto, después tal medida, después y vas a ver que, bueno, está bien, está bueno, me sirve, ¿no? No, y ayuda a construir un perfil, porque también es cierto que con esta saturación de gacetillas y de mensajes y demás que reciben los periodistas,
Digo, si uno tiene que hacer su propio trabajo, como muchas veces lo hicimos antes de tener a Mauro en nuestras vidas, lo que terminaba pasando era que capaz metíamos golazos y no salían a ningún lado y nadie se enteraba, lo cual también termina siendo muy frustrante porque laburás, no iba al pedo, pero la verdad es que decís, "Che, nos rompimos el traste, metimos este golazo y a nadie le importa". Y quizás lo que terminaba pasando era que un periodista agarraba un hecho aislado y capaz lo terminaba caricaturizando o le terminaba dando un giro que hasta quizás nos terminaba poniendo en un lugar medio choto. Lo bueno de tener a alguien que va ocupándose de las relaciones es que también ayuda a que la historia que se cuente de uno vaya teniendo a lo largo del tiempo cierta consistencia, un perfil determinado, todas las palabras que se eligen, los elementos que se buscan de alguna manera destacar. Mauro lo mencionaba con el tema de los valores y los atributos. Es importante para también la imagen pública que se va creando de uno, del espacio o de una propuesta o idea. Nos pasó con, poniendo el caso más cercano, la demolición del Ministerio de Desarrollo Social hace poco. Esa era una idea de nivel de santorismo elevado. Parte del equipo tenía miedo de que saliera como el culo. Creo que fue un gran caso de cómo, al haber hecho un buen trabajo de estudiar el tema, hacer un buen framing, trabajarlo bien con el periodismo antemano y demás, terminamos siendo noticia en todos lados y logramos que la conversación virase hacia donde nosotros queríamos que virase, aún en un escenario con márgenes de error elevados. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que es importante tener criterio de saber cuándo es necesario pedir ayuda o contratar a un profesional para que el laburo no se termine quedando truncado. Que ojo, capaz es un servicio regular o capaz es para una acción donde tiene sentido ir y decir, che, para esto necesito una mano. Sea un evento, sea una campaña o sea la gestión de una crisis. Pues digo, no siempre es cuestión de salir a contar algo. A veces alguien te operó, un adversario colocó una noticia y necesitas parar las balas. Yo te diría que ese nicho en Argentina está, a mí me interesa por una cuestión de natural propensión a haber trabajado mucho en crisis y haber ya sentido como que, no por nada se llama Trench la consultora, digo, como que hay mucha hora de trinchera y es un nicho que a mí me interesa mucho explotar. Argentina no tiene la cultura, o sea, termina siendo el abogado el vocero de una mega empresa que tiene, no sé, derrama ácido o tal, o las grandes crisis de salud que hubo con el COVID. Digo, ahí hay enormidad de errores, pero bestiales, que nadie se da cuenta y tampoco valoran la intervención de un profesional de la comunicación, lo cual es un error. Estamos hablando de, no va a ser la primera vez que se lleva puesto con un ministro o algún un error de comunicación. Bien. Hoy decía, cuando el periodista, el editor y el director son la misma persona. ¿Qué pasa cuando el periodista, el editor y el director son la misma persona? Bueno, llevate muy bien con esa persona. Digo, y hacer todo el esfuerzo, pero no lo digo de hacerte amigo del juez, ¿no? Del Martín Fierro. Digo. Acá la clave es, nosotros lo que hacemos es generar insumo y facilitarle el trabajo al periodista. Estamos en eso. A mí me interesa que al tipo le sirva, que suba su nota, que tenga los clics, que todo, que si quiere discutirla, que la podemos discutir, estamos para eso. No es una cuestión de poner lo que te digo o no te hablo más, porque eso es irreal, ¿no? Y después hay que entender que cada medio tiene su lógica, y hay medios que informan y hay medios que operan. También uno, digo, para meterse en este rubro, digamos, desde lo político, tenés que hacer las paces con que va a haber actores cuyo negocio va a estar en dañar lo que vos representes, empujes. Digo, en ese sentido, Mauro muchas veces padece cuando me agarra alguna bronca con algunos que los quiero cagar demandando, pero porque también realmente hay veces que dicen cualquier barbaridad donde la verdad es anecdótica, les chupa un huevo. Digo, no hay un chequeo de información, no importa, vas con la información y le dices, es así, y le chupa un huevo. Hay operadores, digo, y después ahí nos pasó hace poco, por poner un caso, donde nosotros sacamos un proyecto de ley en la legislatura para reducir los casos en los que los autos, los grúa te llevan los autos. La verdad, un proyecto que le va a ahorrar mucho tiempo, mucha guita, mucho bienestar, o sea, le va a generar mucho bienestar a mucha gente, o le va a ahorrar mucho malestar. Y en una picardía de otro legislador, salió a primerear diciendo que el proyecto había sido suyo y básicamente salió a chorearse el proyecto. Digo, abusando de un tecnicismo
salió a decir que el proyecto era suyo. Y decir que teníamos al equipo en condiciones y tuvimos que salir a aclarar, a hablar, digo, redacción por redacción, medio por medio, explicar algunas de las cosas y logramos dar vuelta a la narrativa pública. Pero digo, aún así, en algunos medios donde te dabas cuenta que había algún tipo de vínculo adicional, tampoco llegaron a corregir, caso de ámbito. Sí, bueno. Bueno, está bien, pero digo, Sí, también es cierto que para el periodista sentado ahí, digo, me habla B, para mí, salvo que, no sé, uno sea el mejor amigo mío de la infancia y el otro no, digo, en general son dos prenseros de dos, claro. Entonces, de hecho, el gran diario argentino, por decir de algún modo, esperó como 4 horas y esperaba y yo lo llamaba y lo llamaba el otro y hizo una nota que parecía, no se entendía la nota porque no se la quiso jugar. Hasta que finalmente, después de meta, lo convencimos y finalmente tomó postura para el lado de la versión nuestra. Pero nada, fue un... sí, la complejidad en ese tipo de casos es que había que explicar una cuestión técnica que a priori nadie sabía, que de hecho tuvimos que entenderla nosotros para explicarla, para, digo, por qué se había podido chorear, o por lo menos en decir qué era, y eso llevó que el equipo tuviera que aprender para poder explicar, hacer docencia, y recién cuando lo entendían, ahí capaz te decían, bueno, Y conseguir pruebas, ¿no? sí, Empezar claro. a buscar, mirá, esto está así, este es el proyecto, el número, ves que figura en el sistema como aprobado este y no el otro, así, bueno, y por suerte logramos revertirlo. Sí. Sigamos. Bien, pará, no, para atrás un cachito. Me faltaba la cuestión de, por medio de acciones de comunicación, pública y no pública, porque nosotros generalmente trabajamos públicamente con el periodista, pero también tenemos reuniones en privado. Generalmente con los representados también, digo, es muy común estos llamados café en off, donde uno básicamente lo que hace es agrandar un poco la información, contarle un tema que está trabajando, como para que después prepararlo para que tenga la data y si más adelante se da, ya que esté avanzado el proceso, ¿no? Digamos, y ya entienda de antemano lo que viene pasando. Y después dice mediadas y directas, porque puede ser directamente con el periodista o en algún caso, no es común en nosotros, pero mediado a través de alguna otra persona, o en este caso, mediado porque es el trabajo que hacemos nosotros, que es mediar entre el candidato a la campaña y la empresa periodística. Gordo, me dicen por cucaracha que faltan 23 diapositivas. Sí, no, pero por eso te digo, no creo que llegue a todo, ¿eh? Manda. Vamos No, hasta donde no, llegamos y después, de última, claro, adelante. Bien, primero, para ir a una entrevista, básicamente, acá algunas cositas que tienen que ver con enfrentar a los medios de comunicación. Tener información de background es fundamental. Tener en claro lo que voy a decir, sacarme las dudas, repasar. Todo. Si en alguna cuestión puntual, digo, esto medio era el juego que hablábamos con él ayer, era, ¿qué lo hacemos? ¿Para alguien interesado en el tema? Un poquito de media training, bueno, me dijo, metí un poco de cada cosa. Entonces, bueno, vamos a hacer un antes, un durante y durante de una entrevista tipo, que es siempre el desafío un poco más importante para un candidato. Primero, antes que nada, leer mucho. Todo lo que tengamos de información previa nos va a quitar dudas, nos va a quitar incertidumbre y nos va a mostrar sólidos a la cámara. Siguiente. Si es muy compleja, me siento e imagino qué me van a preguntar, me siento un rato y 40 preguntas, me las hago yo y las respondo. Y con ese documento de 6-7 páginas lo leo, se lo presto a alguien. Che, ¿te parece que me pueden preguntar algo más? No, bueno. Es el famoso Q&A, que es una excelente herramienta de alineamiento discursivo y que nos va a dar mucho insumo para salir de preguntas incómodas y demás. Siguiente. Y tener muy en claro a qué público le voy a hablar. No es lo mismo ir a una entrevista en un canal con inclinación oficialista que ir a una entrevista a un canal con inclinación opositor. Y eso hay que tenerlo en mente todo el tiempo para elegir las palabras, para pensar cuáles son las ideas que más fuerza van a tener durante la entrevista. Entonces, todo esto se hace antes. Es como un proceso. Por supuesto que cuando uno va ganando horas de vuelo, ya te funciona prácticamente este diagnóstico va solo. Pero inicialmente esto es lo ideal como para poder abordarlo seriamente. Siguiente. Después, antes, cuando, por ejemplo, yo pauto una entrevista con un espacio determinado, yo acuerdo todos los detalles.
de qué hora a qué hora, en qué lugar, quién participa. ¿Participa el conductor? ¿Participa el conductor y el equipo? ¿Quién es el equipo? ¿Hay otro invitado? ¿Me van a cruzar con el otro invitado? Hay que ser explícito en todo, porque después te encontrás, y así todo igual te lo encontrás, de que te rompen el código y te cruzan con fulano, con mengano, ¿tá? Pero digo, por lo menos que si hacen eso, paguen el costo de haberte cagado. ¿Está? Entonces, por práctica nosotros definimos todos los detalles de esa participación. Y es el derecho del entrevistado o del que participa definir todo esto claramente. Incluso es decir, mira, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué tema es? ABC, listo, bárbaro. Si el tipo te pregunta Z, decir, mira, la verdad no tengo la información en este momento. Porque acordamos que íbamos a hablar de ABC. De hecho, me acuerdo que una vuelta, cuando había sido la muerte de Nisman y la causa y toda la historia, me llaman de C5N, el gato silvestre, a ir al programa, y me dice que iban a hablar de una carta que había publicado Cristina, qué sé yo. Y en el medio me sientan un doctor en derecho penal, un fiscal, y me dicen, no, vamos a hablar de la denuncia de Nisman que encontraron en el tacho de basura. Digo, pero... No era lo que habíamos acordado. Dale. Y eran 4 tipos que la habían estudiado, la habían preparado y demás, conmigo que me habían agarrado en OSAE, y básicamente fue 1 hora de estar arriba recibiendo piñas al punto tal que papá me llamó después me dijo, Salí de ahí. ¿para qué vas? Claro. Digo, no, me cagaron. Digo, puede haber emboscadas, eso hay que entenderlo. Hoy probablemente me hubiera levantado y me hubiera ido, le hubiera dicho a Silvestre que era un hijo de puta en vivo. Pero hay que estar preparado para que a veces pasen cosas. Sí, fuera de control, todo el tiempo. Hay que estar todo el tiempo esperando que pueda ser algo que no está en nuestro control. Bien, a ver, antes de nuevo, lo tenemos ahí a Liam Neeson leyendo el Diario Popular, muy interesado. Vayan informados no sobre su tema, sino vayan informados sobre lo que ocurrió en general. ¿Tá? Hay que repasar un par de portales, ver qué pasó, si explotó un auto, si un vecino puteó, si hay una nueva medida económica. Digo, tenemos que ir insertos en la lógica de esta agenda que hablamos al principio. ¿Tá? Entonces eso es importante que en cierto modo, porque si no después pasa que le preguntan, viste, algún tema que fue, como le pasó a Roger King, que le dijeron, no sé, atacaron a Cristina, el tipo no estaba ni enterado, ¿no? Fue a comer con Andy y no tenía ni idea, 4 días después, ¿no? Digo, ¿dónde vivís, maestro? Bueno, siguiente. Y después, esto es la previa, digo, ¿estás esperando ahí para ir a la entrevista? Bueno, repasá tus 3 mensajes clave, lo que fuiste a decir. ¿Qué vengo a decir? Yo voy exclusivamente a un medio para decir lo que quiero decir. No voy a decir lo que el medio. No me entrego a la deriva del periodista referente a mis definiciones. Es importantísimo que nosotros reforcemos nuestro mensaje, porque si vamos con un mensaje débil, vamos a terminar hablando de cualquier cosa. Siguiente. Por eso, fundamental el juego de los puentes. Cualquier pregunta nos tiene que servir de disparador para contar lo que vamos a decir. ¿Está? O sea, aunque te careen ante una situación difícil, y esto por supuesto que es práctica, ¿no? Digo, que te tienen con algo así, sí, yo entiendo tu punto de vista. Igual para mí lo más importante de este tema es que... No, bueno, pero me está diciendo, no, yo te comprendo, pero desde nuestro punto de vista, lo principal de esta situación pasa por... Sí, ahí hay un manejo de piso que también la experiencia te lo va dando. Esto es horas de vuelo, esto es horas de vuelo. Pero saber salir de una pregunta donde no tenés la respuesta, donde te acorralan con algo incómodo, derivar al mensaje que querés dar y demás, hace la diferencia entre que el periodista tenga el control o vos lo tengas, digo. Y en definitiva, eso es lo que hace que sea o no efectiva la participación. En definitiva, lo que nosotros trabajamos y a lo que apunto a definir muchas veces con esto es que cuando uno viene por la calle y te chanta en una cámara para preguntarte, ¿aumentó el taxi? ¿Qué opinás? Es como que todos estamos, el nervio, la duda, y le estoy hablando al país, ¿no? Y te obligás a... No. O sea, nosotros como entrevistados tenemos todo el derecho de definir condiciones, de participar y de no participar si no queremos. Ya sea por una empresa, un candidato, ¿está? Entonces, desde esa lógica, es decir, yo voy a la entrevista a contar lo que me interesa contar. Igual se te llena el culo de preguntas. Sí, Digo, la primera vez que fui sí, estamos de acuerdo. a Intratable, me acuerdo que
Y hasta llega un momento donde después es como que es una reunión como esta y te cagas de risa y le decís, no sé, a Fantino, a la concha de tu madre, y te vas. Y está todo bien. Pero creo que también hay que ser consciente de lo que a uno le pasa en ese momento, porque si no, a veces los nervios, el ataque de pánico, el pánico escénico, lo que fuera, te puede jugar una mala pasada. Sí. Sí. Una pregunta. Responder una pregunta con no sé o no estoy en el tema, desde el punto de vista del espectador, ¿es algo negativo o es algo que es aceptable? ¿Cómo es tu nombre? Matías. Matías preguntaba si responder una pregunta con un no sé es algo que se puede interpretar como negativo o aceptable. En mi humilde entender, es totalmente aceptable. Digo, para el espectador, porque yo veo, si veo a alguien que pregunta que no sabe responder, Y Bartolea es peor. para mí, En realidad ahí lo que hay que agregar es, mira, no lo tengo en este momento el dato, me comprometo a buscarlo y acercárselo a tu producción para que se lo puedas acercar a tu audiencia. Está perfecto. A ver, el modelo de liderazgo de hace 50 años era el tipo que no podía dudar de nada, ¿no? Que tenía que saber todo, bueno, eso, tiempos líquidos, no existe más. Si no lo sé, no lo sé. ¿Tá? No hay ningún problema con eso. Cuando quieren manejar, ¿Cómo manejar? la otra vez cuando pasó con Roberto que en Meta no le contestó a él, iban a decir que no había tenido respuesta y después. Bueno, después sobre eso se cuentan las historias que te quieren contar y Claro. Era operación. A ver, muchas veces es cuestión de generar clics y de que se mueva la página por ahí un feriado, ¿viste? Entonces agarran esos temas un domingo, agarran esos temas que son más soft y van por ese lado. La verdad que no es un desafío a la reputación eso. Al contrario, son amplificaciones, digamos, es masificación, conocimiento. Era más que claro que no, digo, en esa mesa era un cotorrerío, no se entendía nada, difícilmente lo he escuchado, y después se tomó el recaudo de generar un contenido para responder y explicarle esta situación, después se lo tomó bien, mal, regular, es otro tema, pero nada, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. Bien, sí. Sí, por eso los peligros o las ventajas de traer una noticia de forma muy abrupta o muy fuerte y que salga de golpe, digamos, en los medios, comparativamente con el hecho de que no vaya viendo de a poco la noticia. O sea, que desde la lógica, por ejemplo, del candidato, yo instalo un tema clave de forma frutada, o sea, digamos, con algo duro, comparativamente con algo más gradual. Digo. Tu pregunta, Leandro, es ¿qué diferencias hay entre tirar un bombazo que capture toda la atención de la agenda o ir entrando gradualmente en la agenda? Eso tiene más que ver con la naturaleza del insumo que vamos a usar que con una definición que uno pueda controlar del todo. ¿Se puede controlar? Sí. Ahora, cuando sabes que es un tema que va a captar absolutamente la atención, sabes que se va a instalar aunque vos no quieras, ¿no? sí, ahí te agrego un tema. Digo, pon el caso de la demolición del edificio de la 9 Puntas, que el tema al final del día era la refuncionalización del edificio. Si nosotros hubiéramos dicho, che, hay que cambiar la finalidad del Ministerio de Desarrollo Social y reafectarlo para... Le chupo un huevo. Y a nadie le importa. Entonces, a veces hay temas que te permiten ir generando una suerte de instalación gradual, caso el de la mochila argentina que hizo Teddy Coragacián con el tema de la reestructuración del tema reforma laboral, por decirlo de alguna manera. Y lo podés ir colando en conversaciones más cotidianas. Hay otro donde vos tenés que lograr, como de alguna manera, saltar el cerco de la atención y meterte en las conversaciones, meterte en las noticias. Entonces ahí la estrategia de cuál bala usar va a depender del perfil, va a depender del consejo de los estrategas y un poco del instinto y del olfato. Y después que no pase como nos pasó, que te hacen el atentado de Cristina y te caga. ¿No? Tiraste una bala de plata y volvés ese retruco, la concha de su madre. No, Claro. Sí. Bueno, pero igual venimos respondiendo. Dejá lo que decía hasta el final y si Sí, pregunten en el medio si quieren. Sí, igual, digo, estamos abiertos a preguntas, hasta donde llegamos de última. Si Bueno, no, si la haremos gente se otra. empieza a ir, esa es tu Claro, señal para bien. cortarla, que dice que se aburrió. Bien, perfecto. Bueno, siguiente, durante. Si uno habla con un periodista, siempre hay que tener en cuenta que es on the record, ¿está? Digamos, está esta lógica de, bueno, contámelo off the record, que yo no digo. La verdad, con el periodista siempre hay que tener en cuenta de que, salvo casos de extrema confianza y relaciones muy duraderas,
hay que pensar que es algo que en algún punto va a haber publicidad, digamos, va a ser público de algún modo. ¿Tá? Digamos, te pueden evitar el nombre, hacer lo que son una cita con fuente de atribución reservada. No es lo mismo el off the record. El off the record, entendido por off the record, no se puede publicar. ¿Tá? Bueno, esa es la práctica norteamericana. Acá en Argentina, el off the record es en realidad fuente de atribución reservada, que es, viste, lo dijo Mauro B. Bueno, sí, bueno. No, igual se puede trabajar muy bien con los colegas, hay respeto del código, eso es cierto, pero sí está esta distinción, ¿no? Digamos, que el off the record no está del todo entendido como off the record. Bien, nunca opinen en base a rumores, ¿está? Cuando uno está en una nota y diga, no, porque el ministro tal habría dicho que. No le respondas al ministro tal, ¿no? Porque no, mira, no me consta. Yo creo que en realidad lo importante es y volvés a tu mensaje. Sí, ahí va. Algunas cuestiones de formato. Si vamos a una entrevista gráfica, bueno, es un buen lugar para extenderse, para explicar las cosas un poquitito más largas, ¿no? Bajar un poco más de idea, un poco más de ideología. Es el momento exacto. Ahora, sí, Facu. Sí, sí. Sí, pero también puede ser que lo escucharon una sola vez y te lo tiren. Siguiente, pero si es radial y salís por teléfono, no te confíes, prepara el lugar donde vas a hacer la nota, ¿está? Porque estoy harto de escuchar notas donde de golpe sale una ambulancia detrás, un perro que se le escapa una vieja, ¿está? Distrae al que está hablando, no se le entiende, se cortan las ideas, ¿está? Entonces, respetemos el espacio que nos dan y hagámoslo útil. Y hagámoslo útil, porque si no, digo, si no la nota con el ruido de la baliza de fondo. Bueno, bien, siguiente. Ahora, si vas a tele, y acá lo tenemos a José Luis que dice, bala para los delincuentes, frases cortas y hay que pensar, hay que ir con 3 ideas que queremos que el videograph replique. Ahí les doy un tip. Digo, con el tiempo lo que aprendí es, cuando arranco una idea, arrancar con el graph que quiero que pongan. Entonces capaz tiro, ese edificio no sirve para nada, es una boludez, ¿no? Digo, y después desarrollo hasta que me cortan, porque ¿cuál es el problema que vos tenés, sobre todo en entrevistas o en debates? Es que nunca sabés cuando el periodista te va a decir, acá hubo un panelista u otro, bueno, ahí el doctor que tiene experiencia televisiva lo sabe bien, digo, de golpe te puede pasar que te cortan, y si no lograste tirar la frase que vos querés, que al final del día es lo que más garpa, porque hay un montón de gente que tiene la tele sin volumen, que lo que. Digo, vos tenés que pensar la tele para meter zócalos. O para meter recortes que después vas a mandar a las redes. O sea, hoy por hoy le diría que lo menos importante es la sincronicidad de todo el programa. No es que hay que descuidarlo, pero capaz puedes tener un programa regular y tiraste el mensaje clave que querías tirar. Una frase de 15 segundos que después podés recortar y subir a redes, muchachos. Ya está, el laburo está hecho, aguanten los golpes hasta el final y partido terminado. En los 3 temas, en orden, el que más me importa va primero o aún. Sí, tratá de tirar el que más importante primero y después vas diluyendo, ¿no? Siguiente. Bien. No exagere y menos que menos mienta. Esto es fundamental, porque hoy en la era del ultrachequeo, a los 7 minutos va a haber un tweet diciendo que sos un versero. ¿Está? Y la exageración, lo que tiene de contra, es que te expone a tener que volver esa exageración real desde los argumentos. Porque enseguida el periodista va a decir, ¿cuánto gastaron? ¿2 millones de consultas tuviste? No, bueno, es una manera de decir. ¿Viste? Muchas veces se agarran de esas cosas para forzarte definiciones, forzarte detalles. Entonces, si sos relativamente cuidadoso en ese aspecto, te vas a ahorrar varias explicaciones o inexactitudes también. Digo, tuvimos una hace poquito. Es bueno ser exacto, no exagerar y menos mentir, eso está más que claro que no hay que hacer. Bien. Y si estás al aire, se está desde que pisás el estudio hasta que te fuiste una cuadra del canal, estás al aire.
Pone el siguiente. Este es buenísimo. Mis Y va a top haber un 3 video. momentos televisivos argentinos. Es muy bueno, muy bueno. Por eso no hay que decir cosas cuando uno está en estudio en confianza, charlando en la previa con el otro. El de Sobre todo. Fabio Azaro también cuando. Bueno, no, está loco, contalo. O sea que soy un tipo medio. Hay que subirlo. Bueno, a Trump le pasó que lo microfonaron, lo metieron en un bondi, en un micro literal, en un programa que el formato era que entraban en micro, qué sé yo, y ahí dijo un montón de guarradas referentes a las mujeres, y los tipos se guardaron 10 años de la cinta de Trump, que lo tomaron de la consola, diciendo, no, a las minas las agarro de acá, me encamo con todas, qué sé yo, y cuando fue la campaña, 10 años después, los tipos le hicieron publicar. ¿Por qué? Porque habló de más con el micrófono puesto. El tipo no estaba ni al aire. Bueno, ese es el punto que hay que cuidar. Cuando uno está, y ni te explico, atender a tu mujer microfonado, y el microfonista está cagando de risa, y donde hace así, te tomó y se lleva el MP3 a la casa. Bien. Comunicación no verbal. Todo un tema, esto da para 4 clases exclusivamente de comunicación no verbal, pero acá tenemos al rey de la comunicación no verbal, Barack Obama. Atiendan a las posturas en general abiertas, ¿tá? Contacto visual con el entrevistado, ¿no? Cierto grado de relajación en la medida que es posible. Por supuesto, todo eso se entrena. Hay todo un universo a través de lo que uno dice en vía de los gestos y del tono de voz. Se dice más en los gestos y en el tono de voz que lo que dice nuestro discurso. Pero bueno, puntualmente en este consejo es atender generalmente a evitar posturas cerradas, ¿no? Digamos, brazos cruzados, hombros hacia adentro, mirada caída, el contacto visual es importante, la escucha empática es importante, que es con el ladeo, pequeño ladeo de cabeza cuando te están hablando, ¿no? Digo, todos esos detalles también es algo que uno va desarrollando, pero mejora muchísimo la comunicación. ¿Tá? Es mucho más ameno para el que te está consumiendo a través de la pantalla. Siguiente. Bien, cuando uno va a una entrevista en general no hay que llevar ropa muy, muy llamativa, ni accesorios, ni remeras con grandes inscripciones. Cuidado con los detalles de las marcas, porque eso genera después opinión de cuánto vale o deja de valer algo. Todos deben haber visto cuánto vale el reloj presidente de el rol expresidente de Cristina, cuánto vale el vestidito que usa fulana. Bueno, en general, para este tipo de cosas, lo ideal es ir relativamente sobrio y sin grandes demostraciones. Bien, y fundamental, el que se enoja pierde. Vamos rapidito, hay un segmento que es largo pero que me parece fascinante. Esta película se llama Frost vs. Nixon, es de 2008 y refleja una entrevista histórica que le estaba a punto de poner a Nixon de nuevo en la carrera presidencial, después del Watergate. Hablan del Watergate. Lo intenta acorralar David Frost. Fíjense el lenguaje no verbal. Se le tira encima, hacia adelante. Lo está acusando de que el dinero que circulaba en esa campaña era ilegal y que le estaba pagando a la gente para obtener información del comité demócrata.
No, 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 lo agarró, lo agarró. Se calentó. Empieza a perder el control del discurso. Está diciendo que en situaciones el presidente puede tomar una decisión, aunque sea ilegal. Alberto, Estoy diciendo que cuando el presidente lo hace, no es ilegal. Cayó. Cayó. Entró en enojo, lo venía persiguiendo hace 1 hora de entrevista y cayó. Dijo lo que no tenía que decir y salió automáticamente jubilado de cualquier tipo de posibilidad política. ¿Acepta que fue parte de un encubrimiento y que violó la ley? Silencio. Ese es el equipo. Y este es el seguridad de Nixon que interviene en la entrevista. Y ahí se cortó. La entrevista original está disponible en YouTube, la pueden ver, es excelente. La película es excelente. Sí, es exactamente lo que pasó en la entrevista original. De hecho, está muy buena la historia porque Frost se endeudó hasta la maceta para poder llevar adelante la entrevista, no lograba el interés, no lograba el financiamiento, y muestra cómo Nixon, un tipo que fue muy discutido en un montón de aspectos, cede por la plata, accede porque le pagan. Y le terminó costando la carrera, la continuidad, por cierto. Bien, si hay alguna duda referente a alguna cuestión discursiva, no lo diga, porque si lo dijo, ya ahí después es imposible volver para atrás. Bien, no repita de memoria ni lea, acá lo tenemos a Carlos que nos mandó a la estratosfera en su momento, o que leyó el discurso de Corrientes en Córdoba, era, ¿no? Una cosa así también. Entonces, básicamente, los liderazgos nuevos necesitan ser genuinos, la gente ya está más que entrenada para darse cuenta. Entonces, hay como dice en el slide, sea uno mismo, expresándose. Intentar ser mejor en comunicar no es no ser uno mismo. ¿Tá? Entonces, uno puede entrenarse, buscar la mejor manera de hacerlo, aprender las habilidades necesarias, pero lo importante es respetar la esencia de cada líder o candidato. Siguiente. Bueno, y acá tenemos el último espacio que la verdad, estando en la hora que tenemos, este slide solamente es reproducción de una entrevista y vemos cómo responde el delegado del SUTNA, bastante entrenado, por cierto. Yo la verdad considero que teniendo el tiempo que tenemos, yo lo pasaría nomás a Adri, así que listo, nada, eso es un poco todo lo que charlamos hoy referente a los medios y la prensa. bueno, gracias Mauro No, por favor. y gracias a todos los que vinieron y nos acompañaron. Ahora, como tenemos costumbre después del cierre formal de esta actividad, nos quedamos tomando una cerveza, un poco ahí gaseosa, los que quieran. Así que están todos invitados y en 15 días haremos probablemente la próxima clase. Así que gracias de nuevo a todos por venir.